Muy bien, ahora en nuestra clase de química hablaremos de la química del carbono, conceptos generales. Lo primero que tenemos que resaltar es que la química orgánica o la química del carbono es una parte de la química que estudia los compuestos que tienen carbono en su estructura, a diferencia de la química inorgánica o mineral, que se encarga de estudiar los compuestos que no tienen al elemento carbono en su estructura. Lo que nos quiere decir este concepto es que a partir de esta clase nosotros vamos a dejar a un lado la química inorgánica, todo lo que habíamos visto hasta este momento, cuando hablábamos de los metales, óxidos, ácidos, etc. Ahora vamos a hablar de la química orgánica. Esta química estudia a los compuestos que tienen carbono en su estructura, no se olviden de eso. Por otro lado, los químicos Friedrich Wöhler y Archibald Scott son considerados como padres de la química orgánica. ¿Por qué? Porque Wöhler sintetizó por primera vez la urea y el segundo descubrió la tetravalencia del carbono. ¿A qué se debe este estudio? Bueno, esta es la cadena de la estructura de la urea. La urea es un elemento orgánico que nosotros también lo podemos encontrar en nuestros desechos orgánicos. La urea sirve como fertilizante para los campos de producción de alimentos o de plantas. ¿Ya? Entonces, este ha sido el primer descubrimiento de la química orgánica por parte del señor Friedrich Wöhler, quien ha obtenido de manera sintética, es decir, en laboratorio, el primer elemento orgánico. ¿Cuál es la importancia de la química del carbono? La química del carbono es una rama amplia e importante para el diario vivir, pues a través de ella se sintetizan medicamentos, alimentos y materiales de uso en la industria. No se olviden, esta parte es importante. A partir de la química del carbono podemos nosotros obtener medicamentos, alimentos y materiales de uso en la industria. La cantidad de compuestos orgánicos sintetizados en la actualidad es del orden de 10 millones. Esto se debe a la gran capacidad del carbono para formar cadenas. A partir del carbono podemos obtener una variedad infinita de productos. ¿De qué estamos hablando? Por una parte podemos encontrar venenos, gasolinas, lubricantes, queroseno, parafina, gas propano, polietileno, disolventes. Estamos hablando de una infinidad de productos que podemos obtener a partir del carbono. Algunos compuestos orgánicos que podemos mencionar, por ejemplo, son las pinturas, los plásticos, las medicinas, los combustibles, las fibras naturales y sintéticas. Si se dan cuenta, todo esto ustedes tienen en su casa, conocen y están en constante contacto con estos materiales y son compuestos orgánicos. Por otro lado, tenemos a las verduras, las carnes, las frutas, todo es orgánico. Todos estos ejemplos que están viendo en estos gráficos contienen carbono en su estructura. Por eso es tan importante el estudio de la química del carbono. Veamos ahora una pequeña comparación entre los compuestos orgánicos y los compuestos inorgánicos. Diremos entonces que la materia orgánica y la inorgánica tienen grandes similitudes, pero también tienen elementos distintivos que nos permiten distinguirlos. Por ejemplo, según esta tablita, la primera comparación, compuestos orgánicos son los que tienen al carbono como elemento principal en su estructura molecular. En cambio, los compuestos inorgánicos son compuestos que no tienen al carbono como elemento principal en su estructura. Es decir, que nosotros vamos a encontrar más carbono dentro de la estructura de un compuesto orgánico. La segunda nos dice, son poco estables al calor, por ejemplo, el azúcar se quema con facilidad. En cambio, los compuestos inorgánicos resisten a altas temperaturas sin descomponerse. Así sucede, por ejemplo, con la sal de cocina. Si nosotros hacemos esa comparación, colocamos azúcar en un sartén, el azúcar se va a quemar bastante rápido y con gran facilidad.
Esa es la característica del compuesto orgánico. En cambio, si nosotros colocamos sal dentro de un sartén, la sal no se va a quemar, siempre va a estar presente en el sartén. La tercera propiedad dice que tienen puntos de fusión bajos, generalmente inferior a 300 grados centígrados. Ejemplo, la parafina se funde fácilmente a baja temperatura. Puntos de fusión bajos. En cambio, los compuestos inorgánicos, su punto de fusión es elevado. Por ejemplo, la sal común se funde a 801 grados centígrados. Esa es también una diferencia bastante notable. Número 4. En su gran mayoría son insolubles en agua, pero son solubles en disolventes orgánicos como el alcohol, el éter, el cloroformo y la gasolina. En su gran mayoría son insolubles en agua. Por otro lado, los compuestos inorgánicos, en caso de ser solubles, se disuelven perfectamente en agua. Otra diferencia que hay que recalcar. Número 5. En sus moléculas, los átomos se unen casi siempre por enlaces covalentes. Esto es, compartiendo electrones. No se olviden de esto, estamos hablando de que un compuesto orgánico lleva enlaces covalentes. Esto es muy importante porque lo vamos a ver en un momento. Por otro lado, un compuesto inorgánico predomina los enlaces iónicos entre las sales y otros. Número 6. Las reacciones de las moléculas orgánicas suelen ser lentas y complejas porque requieren de la ruptura previa de enlaces covalentes. Por otro lado, los compuestos inorgánicos, las reacciones entre compuestos inorgánicos suelen ser rápidas y sencillas porque tienen lugar entre iones y disociados. Esas son las comparaciones que podemos hacer entre los compuestos orgánicos e inorgánicos. Continuamos. Una de las características más importantes de los compuestos orgánicos son los enlaces covalentes. Veamos entonces qué es un enlace covalente. Como elemento de estudio, en este momento vamos a hablar del carbono. Y si revisamos nuestra tabla de valencias, vamos a encontrar que el carbono tiene un número atómico de 6 y un número másico de 12. Pero veamos de dónde salen estos valores para un átomo de carbono. Les presento en el lado derecho al átomo de carbono y vamos a decir que este número atómico de 6 nos indica que este pequeño átomo de carbono tiene dentro de su núcleo 6 protones de carga positiva. Entonces vamos a colocar estos 6 protones dentro del núcleo de este átomo de carbono y decimos que colocamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 protones de carga positiva dentro del núcleo del átomo de carbono. No se olviden que estos 6 protones nos los indica el número atómico que tenemos en la tabla de valencia. Ahora hablemos del número másico. El número másico es igual a 12. El número másico es la suma de la cantidad de protones y neutrones que tiene este elemento dentro de su núcleo. Entonces nosotros colocamos los neutrones de carga cero, de carga neutra, dentro del núcleo del átomo de carbono. Y si sumamos la cantidad de protones y neutrones, va a ser igual a 12. Muy bien, estamos analizando la estructura primeramente del átomo de carbono. Ya sabemos que en su núcleo encontramos 6 protones y 6 neutrones. ¿Qué sucede en las órbitas que tiene el átomo de carbono? En la primera órbita vamos a encontrar, como ustedes pueden observar en este momento, en la primera órbita encontramos a 2 electrones que están girando alrededor del núcleo. Y en la segunda órbita vamos a encontrar a 4 electrones. Entonces, si sumamos 4 más 2 es igual a 6. No se olviden, si yo tengo 6 protones en el núcleo del átomo de carbono, tengo que tener 6 electrones girando alrededor, dispuestos de la siguiente manera. En la primera órbita encuentro 2 electrones, en la segunda órbita voy a encontrar 4 electrones, para así completar los 6 electrones que van a girar alrededor del núcleo del átomo de carbono. Muy bien, ahora lo que nos interesa a nosotros es la última órbita donde giran los electrones. Nos vamos a concentrar en esos electrones de color amarillo. ¿Tenemos cuántos electrones? En la última capa tenemos 4 electrones de color amarillo. ¿Por qué nos concentramos en la última capa? Porque estos son los electrones que van a formar los enlaces covalentes. Los enlaces covalentes no se van a formar con los electrones que están en la primera capa o en la primera órbita. Los enlaces covalentes se van a formar
únicamente con los electrones que están en la capa exterior o en la órbita exterior. ¿Ya? Es por eso que nosotros en este momento hemos analizado la estructura del átomo de carbono. Ahora nosotros nos concentramos únicamente en la capa exterior para formar los enlaces. Continuamos. Entonces yo tengo acá nuestro átomo de carbono y voy a colocar debajo un átomo de hidrógeno. No se olviden que el átomo de hidrógeno tiene un número atómico de 1, que quiere decir que tiene un protón en su núcleo y un electrón girando a su alrededor. Entonces ya colocamos un átomo de hidrógeno. Luego colocamos otro átomo de hidrógeno para que pueda enlazarse con nuestro carbono. Y fíjense, hemos colocado en este caso 4 átomos de hidrógeno alrededor de nuestro átomo de carbono. ¿Esto para qué? Para lograr el enlace covalente. ¿Cuál es el enlace covalente? Si ustedes observan, por eso era muy importante los átomos de la capa externa o de la órbita externa, porque estos átomos, si se dan cuenta, se están uniendo con el único átomo que tiene el hidrógeno, formando un enlace. Entonces, estos electrones se están tomando de la mano, se están agarrando bastante fuerte, formando enlaces covalentes. A esto se conoce como enlace covalente. Muy bien. Podemos representar este mismo enlace covalente de un átomo de carbono con 4 átomos de hidrógeno de forma tridimensional, como ustedes están viendo. Esa es la forma en la que podemos representar a esta molécula. Como podemos graficar en nuestro cuaderno, es algo similar a lo que hemos hecho ahora. Fíjense, nosotros solamente nos concentramos en el átomo de carbono y en la última capa o en la última órbita. Y los electrones de esa última capa se van a formar en enlace covalente. Es otra forma de representarlo. La manera más práctica de hacerlo es la siguiente. Tenemos el átomo de carbono al centro formando 4 enlaces covalentes, como tenemos en este caso. 4 enlaces covalentes y cada enlace se va a un átomo de hidrógeno. Esas son las 3 formas en las que nosotros podemos representar los enlaces covalentes. Lo que vamos a utilizar en nuestro cuaderno es generalmente la tercera forma de representación de enlace covalente. Estas líneas, no se olviden, estas líneas representan a los enlaces covalentes que ya les hemos explicado de dónde viene este enlace covalente. Este elemento es el metano. Tenemos un carbono y 4 hidrógenos. Estamos hablando del elemento orgánico denominado gas metano. Hablemos ahora acerca de la formación de cadenas carbonadas abiertas y cerradas. Veamos, se pueden construir cadenas y anillos de átomos de carbono para formar una infinita variedad de moléculas. Se puede construir cadenas y anillos de átomos de carbono para formar una infinita variedad de moléculas. Esa diversidad de compuestos de carbono es lo que constituye la base de la vida en la Tierra. Las criaturas vivas se componen principalmente de compuestos complejos del carbono que realizan funciones estructurales, químicas y o genéticas. Estamos hablando de cadenas carbonadas abiertas y cerradas. ¿A qué se refiere eso? Aquí tenemos los ejemplos. El primer ejemplo de la izquierda nos habla de una cadena abierta. Tenemos una cadena de carbonos, fíjense, una cadena de carbonos que se enlaza con hidrógenos con enlaces covalentes, pero si se dan cuenta tiene la forma de una cadena porque estamos haciendo o enlazando un carbono con otro, carbono con otro, carbono con otro, formando una cadena. Esto se conoce como cadena carbonada abierta. Por otro lado tenemos a un ciclo o anillo. Tenemos una cadena carbonada cerrada, es decir que empieza, por ejemplo, en este lado en el carbón, en este carbono, continúa lanzándose otros carbonos y termina cerrando el ciclo. Esto se conoce como cadena cerrada, ciclo o anillo. Tenemos entonces por un lado la cadena carbonada abierta, por otro lado tenemos una cadena cerrada, también denominada ciclo o anillo. ¿Cómo se forma una cadena carbonada abierta?
Bueno, nosotros podemos obtener cadenas normales por enlaces covalentes, como en este ejemplo. Esta sería una cadena carbonada normal y abierta, porque tenemos enlazados los carbonos uno detrás de otros y todos enlazados a hidrógenos formando enlaces covalentes. Esto se conoce como cadena carbonada normal. Tenemos una sola estructura. También podemos encontrar cadenas carbonadas ramificadas. ¿Eso qué quiere decir? Que fíjense, en nuestro ejemplo vamos a encontrar una cadena principal. Y de esta cadena principal van a salir pequeñas ramificaciones. Eso se conoce como cadena carbonada ramificada. Los tipos de enlaces que vamos a lograr encontrar en nuestras cadenas van a poder ser enlaces simples, enlace covalente simple en este caso, enlaces covalentes dobles y enlaces triples. Estos son los tipos de enlaces que vamos a encontrar en nuestros ejercicios. En cambio, para la formación de cadenas carbonadas cerradas tenemos que tomar en cuenta que en muchos compuestos los extremos de la cadena aparecen unidos entre sí, dando origen a ciclos o anillos, que pueden contener 3, 4, 5, 6, 7 o más carbonos con uniones simples o dobles. Pueden ser monocíclicos o policíclicos. ¿A qué se refiere estos términos de mono y policíclicos? Por ejemplo, aquí tengo una cadena carbonada cerrada formando un triángulo. Esto se conoce como el ciclopropano. Tenemos una cadena cerrada formando un cuadrado. Esto se conoce como ciclobutano. Aquí tengo una cadena carbonada cerrada, anillo o ciclo de 5 carbonos. Esto se conoce como ciclopentano. Y por acá abajo tenemos un ciclo hexano. Hasta aquí, todos estos elementos son monocíclicos porque están formando solamente un ciclo o un anillo. Por otro lado, tenemos a la decalina, en este caso vamos a encontrar un elemento policíclico porque la decalina está formada por dos anillos o dos ciclos. Esa es la diferencia entre monocíclico y policíclico. Muy bien, hasta aquí hemos logrado observar lo que es la química del carbono, la importancia de la química del carbono, qué son los compuestos orgánicos e inorgánicos. Hemos analizado también los enlaces covalentes, la formación de cadenas carbonadas y los tipos de cadenas carbonadas que existen en la química orgánica. Hasta una nueva oportunidad.